Para prevenir el contagio del COVID-19, mejor conocido como coronavirus, sigue las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa desinfectante a base de alcohol. Limpia y desinfecta objetos en oficina, escuela o trabajo. Cubre estornudos y tos con la parte interior de tu codo. En lugares concurridos como oficina, trabajo o escuela, saluda a distancia y procura usar cubrebocas. Evita tocarte los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Tu salud es primero. Gobierno del Estado. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de donde cerramos la primera temporada de Relades TV, desde estos estudios que nos han albergado en estos casi un poco más de 2 meses. A nombre de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales les damos la más cordial bienvenida en este viernes 20 de marzo del 2020, en el cual tenemos como invitados al Cuerpo Académico 210 de la Facultad de Contaduría y Administración, y también a distancia, de manera remota, a un investigador, al doctor Pablo Pérez Akaki, coordinador o administrador, no sé, ¿es coordinador Pablo? Ahorita te presentas, ¿no? Para que ya todos te conozcamos. Pues queremos darles la bienvenida por cuestiones y anunciarles por cuestiones de la contingencia. Este programa va también a entrar en cuarentena, en receso, para esperar las indicaciones sanitarias de las autoridades, y esperemos poder regresar pronto con ustedes a este bonito espacio, que gracias a todas y todos pues hemos tenido una maravillosa experiencia todos estos meses que hemos salido al aire de manera cotidiana, de lunes a viernes, y hoy pues le damos la bienvenida, colegas. ¿Les parece si nos presentamos, Julio? Pues empieza adelante, maestra. Hola, damas. Claro, buenas sí. noches, nuevamente aquí en este programa del que nos hace favor el doctor Gavino de invitarnos. Somos el Cuerpo Académico 210. Mi nombre es Adela Solís Martínez. Tengo 34 años de impartir la cátedra en la Facultad de Contaduría, además de tener experiencia en el ámbito político y en el ámbito privado. Me toca a mí hablar de los riesgos que se tienen ahorita o en los riesgos que vamos a entrar en lo que se refiere al ámbito empresarial. Muy bien, pues mi nombre es Julio César Cortés Jaimes. Ya hemos estado, pues recientemente estuvimos aquí con el cronista de la ciudad de Toyac, y bueno, vamos a primero agradecerle la invitación al doctor Gavino Solano. Gavino, muchas gracias por invitarnos nuevamente como cuerpo académico, y sobre todo dar un punto de vista académico en torno a lo que está pasando en estos momentos nuestro país y el mundo entero. Y pues le vamos a pedir a Moy que se presente también. Bienvenido, Moisés. Sí, mi nombre es Moisés Carmona Serrano, contador público, una maestría en ciencias, miembro de Relades, este proyecto tan importante para la Universidad Autónoma de Guerrero, para las instituciones académicas y obviamente para la sociedad civil. Hoy estamos tratando un tema que pues se refiere al riesgo que asumen las empresas y las situaciones preventivas que tenemos que realizar como profesionistas administrativos y contables. Un saludo a todos.
Gracias, Moisés. Bienvenido, Rubén. Bienvenido, Rubén, Bien. que es de la Facultad de Contaduría y Administración también. Y que ya de nuestro cuerpo. Muy bien, qué buena Buenas noticia. noches. Bienvenido. Buenas noches, pues primeramente Nuevamente. agradezco primeramente a la maestra Adela, nuestra querida profesora, al doctor Julio César Cortés, al maestro Moisés, que son parte de la Facultad de Contaduría y Administración, muy legendarios ellos aquí en nuestra institución. Y pues a mí, el doctor Gavino, pues me toca hablar un poquito del plan de contingencia financiera, que en este caso pues son las empresas, que sabemos que en esta etapa que existe de contingencia, pues hay muchas empresas que carecen de esa proyección, ¿sí? Muy bien, bienvenidos todos y le damos la bienvenida a nuestro invitado remoto, Pablo. el doctor Pablo Pérez Akaki. Pablo, pues bienvenido y te escuchamos. Sí, muy buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes remotamente en el estudio, pero bueno, también sabemos que también muy de cerca de este cuerpo académico de la Facultad de Contaduría, que tenemos la oportunidad de colaborar y en otras ocasiones. Y además que nos une una amistad muy cercana, muy fraterna, muy estrecha, pues, principalmente con nuestro doctor, Julio Cortés. Gracias. Profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, soy adscrito al posgrado en Economía, precisamente, de la Universidad Nacional, y pues encantado de estar aquí con ustedes. También afortunadamente tengo la dicha de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, específicamente en estudios sobre territorios rurales, y bueno, pues encantado de estar con ustedes en esta mesa. Muchas gracias por la invitación. Pues toda una personalidad, Pablo, mucho gusto de conocerte y por supuesto habrá oportunidad de establecer alguna colaboración con esta tierra guerrerense que es muy hospitalaria. Esperemos Será un que privilegio después de para la mí. contingencia pues estés por acá, ¿verdad? Acá con Claro. nuestros camaradas. Julio, Sí, pues ¿qué les parece? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo le entramos? Hay mucho que hablar, hay mucho que analizar porque pues en primer lugar ya se ha anunciado, pues ya es un hecho, ¿no? La recesión económica a nivel mundial y pues de por sí la economía desde hace un año no venía funcionando bien. Hoy pues ya las condiciones epidemiológicas dieron al traste con cualquier expectativa de crecimiento y pues qué sectores serán los más afectados. En primer lugar pues el factor trabajo, pero para nosotros, para la actividad turística, pues también será un bajón significativo. No sé, Julio, ¿quieres empezar? Sí, claro. Mira, para conocimiento de nuestro auditorio, primero agradecer a Pablo Pérez Akaki, un gran amigo que incluso ha estado en la Facultad de Contaduría impartiendo conferencias y en los eventos que hemos organizado. Quiero comenzar para conocimiento de nuestro auditorio que el tema que vamos a ver el día de hoy es elementos influyentes en el plan de contingencia en el ámbito empresarial. Vamos a ver esto desde el enfoque de contingencia, vamos a analizar lo que es el entorno y el análisis, hacer condiciones de riesgo, vamos a ver los aspectos financieros en un plan de contingencia y algo que también es importante, el punto de vista fiscal en torno a sobre todo el aspecto del el COVID-19. Pues entrando en materia, ¿verdad? Para que después le demos oportunidad a los demás compañeros que participan aquí en la mesa. Y creo que la maestra Adela ya quería entrar hace rato ya de lleno. Lo que nos interesa mucho es conocer, no no somos ni especialistas ni tenemos que hablar sobre el tema del coronavirus, sino más bien qué está ocurriendo o qué está pasando en el ámbito empresarial. En este sentido, los conocedores de la administración, de la escuela de la administración, saben perfectamente que a partir de la teoría general del sistema, hubo un especialista, Fred Freiler, que dio
como resultado de toda una serie de elementos teóricos, planteó una teoría que precisamente se llama la teoría enfoque de las contingencias. Para que se entienda esto, derivado de la teoría general del sistema, se plantea que todas las organizaciones, las empresas, están en un entorno, en un ambiente, y que el ambiente de una u otra manera influye. Las diferentes variables que intervienen en un entorno empresarial, pues tienen influencia de manera directa, de manera indirecta, y en ese sentido la teoría general del sistema plantea que precisamente no hay un modelo ideal de administración. Y bueno, en este sentido, pues estamos viendo que a partir de que se da la alerta en nuestro país, pues se está moviendo el sector empresarial en torno a estas condiciones que está generando la alerta sanitaria. En ese sentido, ¿cómo ves, Rubén? O sea, creo que hay aquí elementos muy importantes que hay que analizar, porque luego a lo mejor la población no entiende, o sea, por qué, por ejemplo, se está restringiendo el ingreso al sistema bancario, ¿no? Por ejemplo, tú me mencionabas que de uno en uno, por qué las empresas, para no hacer mucha publicidad, las grandes empresas, ¿verdad?, están limitando la adquisición de productos básicos. ¿Por qué se está escaseando algunos productos como el gel antibacterial, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso es parte de un comportamiento organizacional. Hay que entenderlo como eso, no en el sentido de que pues hay una alerta sanitaria y obviamente tenemos que tener los elementos de higiene, tener cuidado con las instrucciones que nos dan las autoridades. Pero bueno, el ámbito empresarial se está manejando de esta manera. ¿Qué te parece si le damos la oportunidad a Pablo, Pablo. Que abra la discusión? Pablo, estás adelante. Pablo. Sí, sin duda vivimos, a mi juicio, pues una situación extraordinaria, ¿verdad? Porque de repente tuvimos muy mal año en el 2019, cuando la economía global iba creciendo, cuando Estados Unidos tuvo un crecimiento importante. De repente en México, pues los resultados no nos fueron muy bien, ¿sí, verdad? No tuvimos un buen año de crecimiento, al contrario, tuvimos recesión. Y creo que eso pues fue pues una señal para las autoridades de que no estábamos funcionando correctamente, de que algo teníamos que hacer en cuestiones de política económica para poder mejorar nuestros resultados. Entonces, bueno, llegamos al 2020, por supuesto, ya con una expectativa mejor, pensando que podíamos tener resultados más favorables en este año, un crecimiento finalmente, ¿verdad? Que era lo que todo el mundo esperábamos, creación de empleos y demás. Pero pues atravesamos sin duda esta situación pues de manera sorpresiva, no previsible, y sin duda pues haber tenido desde China esta expansión de un virus que ahora ya ha contagiado todas las economías del mundo, pues nos deja a todos los países en una situación bastante riesgosa y bastante vulnerables a la cuestión económica concretamente. ¿Por qué? Pues porque las economías, sin duda, ahora se están frenando, ¿no? Las sociedades nos estamos retrayendo a protegernos, a cuidarnos en nuestras casas, evidentemente limitando las compras, limitando los gastos que hacemos, evitando esas cosas superfluas, porque no sabemos cuánto tiempo puede durar esto. Entonces, eso está impactando la economía, a las economías, a los empresarios, a los emprendedores, a las empresas grandes y pequeñas. A todo el mundo está afectando esta situación del coronavirus. Claro, todo el mundo pensamos, primero la vida, claro, pero junto con la vida estamos afectando también a la economía, sin duda, en esa acción preventiva que estamos en este momento participando. Y además, lo interesante de todo esto es que nuestras autoridades, pues de repente hay ciertas
pues situaciones también confusas, ¿no? Que nos dejan en duda, nos dejan en incertidumbre, que eso también genera una situación pues aún más de incertidumbre, ¿verdad? Y que de repente se pueden generar situaciones de pánico. Si nosotros vemos a nuestras autoridades, lo que vemos en realidad serían los mensajes que recibimos son de tranquilidad, de que sea uno cauto, etcétera, tome medidas, pero sea cauto, no sé, entre el pánico. Pero lo que estamos viendo en otros países, sin duda, pues es algo mucho más peligroso, algo más preocupante, y estamos actuando también pensando en lo que vemos aquí, lo que vemos allá, y por supuesto nos da cierta incredulidad los argumentos de nuestro presidente. No sabemos bien a bien cómo está la situación, nos hace incluso dudar de nuestras instituciones, y eso es muy peligroso para las economías, porque si uno duda de la información pública, pues entonces la situación todavía es más incierta, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar, o nos lleva, más bien esa situación nos lleva a actuar de una manera aún más, diríamos, incierta, con más volatilidad. Y bueno, si lo vemos además que esto se conjuga con factores externos como el precio del petróleo, del cual depende una parte muy importante del presupuesto nacional, ese presupuesto que nos ayuda precisamente a generar, a que el gobierno tenga recursos para implementar planes de apoyo a las autoridades, a los mexicanos, al sector privado, a la sociedad civil. Si va a haber menos dinero, a lo mejor este año no, porque hay coberturas para este año, pero para el que sigue, estamos enfrentando una situación presupuestaria complicada a nivel federal. ¿Qué significa eso para las economías pequeñas, ¿no? Para los empresarios? Bueno, mi punto de vista es que habrá una afectación también bastante grande, ¿no? Pero pues yo lo dejo también quizá a los expertos contadores, ¿verdad? A los especialistas en empresa que hablen más en este sentido. Pero lo que podemos ver, lo que se alcanza a ver ahora, es que la economía se frena, hay una limitación al comercio internacional, sin duda, y eso está afectando las cadenas de valor. El tipo de cambio se ha disparado arriba de 25 pesos. Esto es insólito, no lo habíamos visto. Tenemos máximos históricos. Y por el otro lado, pues también medidas de freno, de contención a la movilidad de las personas, que particularmente en regiones como en Acapulco, eso es delicadísimo, por supuesto, ¿no? Porque ya no hay turismo. Entonces, las ciudades que dependen totalmente de las visitas de nacionales y extranjeros para prosperar en su economía, pues ahora están en una situación de muchísimo riesgo, sin duda. Muy bien, Pablo, tú hablabas de la incertidumbre que generan los mensajes del gobierno federal. ¿Qué pudiéramos esperar o qué deberíamos de esperar que nos esté anunciando el gobierno en estos momentos que inicia, según las proyecciones, formalmente el ascenso de esta fase de propagación del virus? Sí, hoy se anunciaron ya en el mensaje de las 7 de la noche, ya se anunciaron una serie de medidas, reforzar esas medidas que ya sabíamos, ¿no? Sobre la higiene, pero también sobre el contacto, también sobre la cercanía entre personas, ese distanciamiento social del cual se ha hablado, pero quisiéramos también escuchar otro tipo de medidas, ¿no? Porque todos sabemos que la economía se está frenando, todos sabemos que muchas empresas ya están enfrentando problemas de liquidez porque no están vendiendo, porque no hay clientes en los restaurantes, no hay clientes en las librerías, no hay clientes en los clubes deportivos que se han cerrado, no hay clientes prácticamente, o en muchos de los negocios no hay clientes. ¿Cómo le hacen las empresas para soportar ese tipo de cosas? ¿Y qué incentivos es que las autoridades deberían estar dando ahora para poder solventar este tipo de cosas? Ya se han escuchado en otros países medidas en este sentido, ¿no? Por ejemplo, que se pospongan pagos de hipotecas, por ejemplo, que se den algunos beneficios fiscales. De este lado, en realidad, el gobierno se ha mantenido bastante cauto todavía, no ha anunciado nada. Entonces, quisiéramos un poco más de certidumbre en eso, ¿no? Porque la incertidumbre, por supuesto que afecta a las inversiones,
y entonces a las empresas pues entran en una situación también de delicadeza y de vulnerabilidad. Claro, pero es una incertidumbre global, digamos que más bien, ¿qué debiera de hacer? Por una parte el gobierno, lo señalas muy bien, por otra parte las propias empresas y por otra parte la sociedad, que por ahí en las redes sociales ya se está impulsando pues la promoción de consumir lo que tenemos cerca, lo local, lo de los negocios cercanos. Quizá hay algunos mensajes que de alguien que dice, bueno, si quieren algún mandado, pues vamos a mandarlo a traer por vía virtual, etcétera. Es decir, adaptarnos de alguna manera a la nueva circunstancia, estas circunstancias excepcionales que según la experiencia de los otros países, pues esto apenas empieza. Vamos, ¿qué tenemos que hacer como sociedad, como en el ramo empresarial, para que también pues se anticipe lo que viene? Vamos, ya las historias que hay sobre los paros forzosos de trabajadores de algunas áreas de muchas empresas, el cierre de las empresas de servicios colectivos, como los cines, los bares, pues por ahí va a empezar esto a ser un poco más severo. ¿Qué opinas de eso, Pablo? Sí, digamos, a los empresarios y a los emprendedores, a los dueños de empresas, pues esto los agarra por sorpresa, ¿no? Porque Sí. nadie pensaba que de repente iba a llegar a una situación como esta. Las empresas medianas y pequeñas en realidad poco pueden hacer, hay que ser honestos, a juicio mío, porque no tienen preparado muchas veces planes de contingencia para este tipo de situaciones. Y de repente que me digan, oye, a las familias, ya guárdense en sus casas, busquen desarrollar su vida familiar dentro de casa y ya no salgan, ya no coman fuera, ya no visiten lugares de esparcimiento, ni de diversión, ni de ejercicio, ni ningún servicio y demás, traten de resolverlo adentro. Eso de repente para las empresas significa que de repente les desaparecieron sus clientes, ¿no? De un momento para otro. Así es. O sea, no hay empresas que de repente que tengan en su plan de contingencias una situación de este tipo, ¿verdad? Nadie prevé que de repente se enfrente la economía de esta manera tan brusca, tan acelerada. Y quizá, y me parece que las señales que manda la autoridad en este momento, pues van en esa dirección, ¿verdad? No hay que frenar tan rápido, no hay que frenar tan aceleradamente, porque eso la está dañando a las economías, sin duda, ¿no? Está dañando a las empresas. Entonces, por ahí entiendo la lógica del sector gubernamental, del sector público, pero por otro lado tenemos el tema de la vida, ¿verdad? De la enfermedad, y eso es lo que nadie también quiere exponerse. Claro. Siempre hay una situación ahí muy delicada, ¿verdad? Hasta dónde lanzo medidas contensivas para frenar la expansión sin afectar tanto la economía. Siempre es un dilema, ¿no? Es un dilema muy fuerte, muy serio que enfrenta el gobierno, enfrenta a las autoridades, por supuesto, a la hora de aplicar medidas. Pero bueno, lo que sí estamos viendo, por ejemplo, es que desde el lado del sector empresarial, ellos también se han organizado ya para ofrecer algunas medidas, algunas soluciones. De repente hablan de algunas exenciones fiscales, algunos beneficios que les permitan pues, tener un poco de margen de maniobra, ¿no? En términos de capital de trabajo, precisamente para poder solventar la caída tan drástica de las ventas que hay ahora. Claro. ¿Qué otro tipo de cosas podríamos estar pensando? Pues a lo mejor créditos blandos, créditos suaves para empresas, pero ahí hay que tener siempre cuidado, ¿no? Porque cuando el sector público lanza programas, pues siempre habrá quien no lo necesite, pero lo tome, Claro. o quien lo necesite menos o quien lo necesite más, ¿no? Y ahí es donde de repente los temas de corrupción pues saltan y se aprovechan unos de otros y demás. Entonces, siempre hay que ser muy selectivos, muy cuidadosos a la hora de estos programas y, claro, tener un presupuesto importante para poder lanzarse a esta aventura. Claro, Pablo. Pues vamos a darle la palabra aquí a la doctora Adela Solís, que va a ampliar uno de los temas que nos han preparado para esta ocasión. Adelante, doctora. Bueno,
pero no, todavía no. Todavía no, Todavía bueno, ya lo doctoramos. Ya me doctoraron. Ok, ya estamos doctorada por la contingencia ambiental. Ok. Bueno, yo voy a transmitir lo que estoy Sí. viviendo en lo que es mi experiencia en el régimen de condominios, en un restaurante que estoy llevando y una florería. En el régimen de condominios, ¿qué está pasando? Desde hace una semana se tomaron medidas drásticas en el sentido de que no se deja entrar a cualquier persona. En los condominios que yo asesoro, hay diferentes administraciones. Los dueños de departamentos no permiten que los empleados se vayan a descansar porque quieren que sus departamentos se saniticen de las áreas comunes hasta lo que es sus áreas privadas. Entonces eso no nos permite que el empleado se vaya a descansar como lo están haciendo en otras empresas. ¿Pero eso es bueno o malo para el trabajador? Lo que estamos haciendo es que el trabajador ahora sí que le ponga el plus a su trabajo para que sí tenga 2 días de descanso, 3 días de descanso y no se vea tan presionado. Hay condominios donde no son dueños, sino ahí se rentan. Entonces, esa administración sí va a sufrir. ¿Por qué? Porque donde son dueños, la cuota se paga semestral. Está garantizado el sueldo de los empleados hasta el mes de junio. Después de junio, no sabemos qué vaya a pasar, porque recordemos que los dueños de condominios aquí en Acapulco también son empresarios. Y la administración de condominios que rentan, ahí sí no está garantizado el sueldo de los empleados porque la cuota se paga bimestral. Entonces no hay un fondo de contingencia que se tenga para cubrir el sueldo de los empleados, y es donde ahorita en estos momentos se están teniendo reuniones para hablar con los dueños de esos departamentos para que no se haga un caos en el sentido de que no haya dinero para pagarles el sueldo a los empleados de los condominios. En lo que respecta al restaurante, los restaurantes, la experiencia que yo tengo, ¿qué está pasando? Desafortunadamente, un restaurante aquí en Acapulco va al día. ¿Y qué está ocasionando? Ahí sí se está mandando a descansar sin goce de sueldo al empleado y nada más se le está diciendo que venga a trabajar 4 días. Pero no es porque el dueño o la dueña del restaurante no quiera pagar sueldos. No se tiene, se va al día. Una florería que también asesoro, ahí sí está más triste el asunto, porque ahorita en este periodo de contingencias, ¿quién encarga un arreglo floral? ¿Qué está pasando en esa florería? Pues están trabajando nada más 3 días y vía internet. ¿Y qué está pasando con los empleados? Pues también se les está mandando a descansar sin goce de sueldo. Es la experiencia que yo puedo transmitir en estos momentos. ¿Qué es lo que se está viviendo? Es una situación muy alarmante. Hay que darles confianza al empleado, hay que darle confianza sobre todo a los dueños de los negocios para que no pierdan la fe, que vamos a salir como hemos salido de otras situaciones mucho más difíciles. Muy bien, gracias, doctora. Y seguramente estas historias se multiplicarán y aquí tendrá un tema para un trabajo, un ensayo. Sí. Seguramente estas historias ahora en los países que ya van un poco más adelante en la propagación del virus, pues serán un ejemplo de referencia. ¿Y les parece si vamos a un corte? Para regresar, vamos a un corte, Pablo, y regresamos después de unos mensajes de nuestros patrocinadores, ¿verdad? Vamos a ver, Dani.
Para prevenir el contagio del COVID-19, mejor conocido como coronavirus, sigue las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa desinfectante a base de alcohol. Limpia y desinfecta objetos en oficina, escuela o trabajo. Cubre estornudos y tos con la parte interior de tu codo. En lugares concurridos como oficina, trabajo o escuela, saluda a distancia y procura usar cubrebocas. Evita tocarte los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Tu salud es primero. Gobierno del Estado. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Facultad de Matemáticas, invita a los jóvenes que terminan el bachillerato y que tengan inclinación por la matemática a que estudien en nuestra escuela la licenciatura en matemáticas. Esta licenciatura está constituida de un tronco común y de 4 especialidades: matemáticas básicas, estadística, computación y matemática educativa. Pues muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de... perdón, Pablo, ¿podrás bajar su volumen? No sé si... ¿O el tuyo? Pablo, o el tuyo, no sé. ¿Algún volumen está muy alto que nos va haciendo ruido en la grabación? Creo que es el tuyo, Julio. No, Pablo, yo ya me salí. No, en la... No, quita el altavoz, por favor. Bueno, en cuanto se conecte Pablo, lo subimos el altavoz. ¿Ah? Altavoz. Bueno, les decía, vamos en este cierre de temporada de Relades TV por la contingencia, que antes de continuar queremos agradecerle los saludos a Kenia Valente, que le manda saludos a la profesora Adela, Elvia Chavarría, a todos les manda sus saludos afectuosos, Elsa Torres, Julián Serrano, Diana Carmona, Mariela Díaz, Eduardo Jiménez, Noemí López, Remigio Marín, nuestro camarada Remigio, Alejandro Ceballos, Adela y Moisés Carmona, Margarita Jiménez, muchas gracias Margarita por tu comentario,
Gracias por estar ahí al pendiente del programa. Pues continuamos con este tema de cómo la epidemia, la pandemia que tenemos ahora, pues está influenciando en el ámbito empresarial. Le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Rubén Chavarría Hernández. Bien, doctor, mire, una de las cuestiones que ha estado dando en este contexto es que nos estamos dando cuenta que las organizaciones empresariales ya se están organizando, como se dice, ¿sí? Y ellos están proponiendo que den otras alternativas. Tenemos a Coparmex, tenemos a Canacintra, que ellos están dando otras opciones para poder hacer frente a este contexto de la pandemia, ¿sí? De esta prevención sanitaria. Y en esas propuestas ellos consideran que hay que dar otras alternativas para que no afecte sobre todo a las MIPYMES, que son las más vulnerables, porque ellas pues van al día, la mayoría, y ellos no tienen tal vez un plan de contingencia como las empresas grandes. En ese aspecto... O pues, no tienen capacidad financiera. Para poder absorber los riesgos, ¿no? Sí, efectivamente. La adversidad. Y eso pues hace pues ver en esta realidad que necesitamos que haya ciertas características, sobre todo un plan de contingencia. En el ejemplo de las grandes empresas, pues ellos tienen en sus estados financieros, deben de tener esa cuestión de como un pasivo contingente, y esos pasivos pues son acciones preventivas, acciones en casos de siniestro, acciones preventivas que indudablemente tienen que ver con la salud financiera del negocio. Otra de las cuestiones también que yo considero importante es que en algunos países como la Unión Europea, en Estados Unidos también, ellos están apoyando a este sector económico, e incluso ya hay ciertos incentivos para las personas que están careciendo de empleos, o hay ciertos elementos que puedan favorecer. Nuestro país, sin embargo, todavía no ha propuesto, no ha dado ciertos estímulos fiscales. Porque estamos empezando. ¿Sí? Entonces, pero creemos y consideramos que este gobierno pues tiene soluciones que van a ser viables para nuestro país. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué opinas, Moisés, de lo que acaba de comentar? Bueno, que hoy vivimos épocas donde se tiene que prevenir realmente de manera individual. Todas las empresas tienen que tener un plan de contingencia. O sea, nos vemos obligados que obviamente anteriormente únicamente se aseguraba recursos para cubrir pues el gasto corriente, para cubrir algunos pasivos y el funcionamiento normal de una empresa, pero hoy en día ya no basta eso, sino que se tiene que hacer pues ahora sí que una reserva para afrontar situaciones no previstas, no planeadas. Ya el país ha vivido situaciones de desastres, ¿no? Hemos tenido problemas de sismos, hemos tenido problemas de huracanes. La naturaleza pues está siendo pues ahora sí que un poco abusada por el ser humano, y eso hace que tengamos hoy un caso inédito, ¿no? Lo de esta pandemia, que realmente rebasa cualquier situación de riesgo. Y obviamente es fácil decir que nadie salga a las calles, que se queden todos en sus domicilios, pero también estamos dejando de lado a lo que mencionó la maestra Adela, ¿no? A los trabajadores que viven al día, a los trabajadores que ganan un salario y que pues ellos no tienen reservas financieras para solventar este problema. Entonces tenemos que ser cuidadosos al aplicar estas disposiciones. Debemos de pensarlo bien si es lo más recomendable el que todo mundo esté en sus domicilios, porque bueno, veíamos algunas fotografías que la maestra Adela nos envió el curso de hoy de algunos restaurantes de aquí de la costera pues vacíos, ¿no? Y entonces nosotros preocupados más que nada por los trabajadores. Entonces yo creo que tenemos que ser responsables, y para ello pues ya hay normas
hay una norma de ISO 22301 que dice que las empresas tienen que tener un sistema de gestión de continuidad de negocio, o sea que la empresa en situaciones de riesgo no debe tener periodos muy amplios de inactividad. Interrupción de actividades. Debe de tener, pues, como lo mencionaba la maestra, si hay 8 días, por ejemplo, esos 8 días pues están planeados para solventarlos, pero si nos rebasa ese periodo, entonces las empresas tienen que tomar medidas, pues ahora sí que sobre un plan que se debe elaborar, se establece algunos mecanismos como técnicos, humanos y también de cuestión organizativa. Entonces nosotros, obviamente como profesionistas, tenemos que tener una interacción con otros profesionistas que antes nosotros pues veíamos a un abogado, que el abogado veía cuestiones jurídicas, o a un médico que veía cuestiones de salud, y como que estábamos distanciados, no existía un acercamiento entre estos profesionistas. Hoy en día multidisciplina, ¿no? La interdisciplina y la multidisciplina. Hoy en día lo estamos viendo con Relades, que es una red que acerca profesionistas de distintas áreas, y que por ejemplo hoy estamos trabajando con médicos, estamos trabajando con psicólogos, estamos trabajando con abogados, estamos trabajando obviamente contadores y administradores, ingenieros, ambientalistas, y eso nos hace que nosotros podamos, como ya lo mencionó el doctor Gavino, podamos en este problema plantear soluciones que puedan servir, y que más adelante ojalá y no se repita un problema como el que tenemos hoy, pero si sucediera ya sepamos, ya tengamos establecido mecanismos bajo una experiencia pues no muy agradable, pero que tenemos que sacar provecho de esta experiencia y dejarla plasmada en documentos, o sea que no quede teóricamente, sino tenemos que establecer reglas de cómo poder salir sin afectar la economía, sin afectar la salud de la población. Muy bien, Moisés, pues indudablemente les va a pegar a las empresas. No todas van a tener capacidad financiera para establecer estos mecanismos de contingencia, sobre todo aquellos que van al día a día, y es aquí donde se requiere la solidaridad del gobierno, la solidaridad y el compromiso quizá de los clientes, saber cómo le hacemos para poder hacer llegar a los productos a las casas, si es que también hay esa posibilidad de que los trabajadores no pierdan sus ingresos laborales, que es la parte también sensible de cómo hacer frente a esta ralentización de la economía. Pablo, pues ¿qué opinas de esto que han comentado los compañeros? Necesita un esfuerzo colectivo, ¿no? No nada más es un esfuerzo individual del sector público, también de la sociedad, en el sentido, por supuesto, de comprometernos con nosotros mismos. En realidad somos nosotros los que generamos empleo, somos nosotros los que generamos ingresos, y somos nosotros también los que decidimos dónde comprar y qué comprar. Entonces, en ese sentido, por supuesto, la participación, el compromiso, la solidaridad, el esfuerzo conjunto de la sociedad para con la sociedad es un factor muy, muy necesario. Hay esfuerzos, por supuesto, que han existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Reglas, por ejemplo, de comercio justo, que han existido por algunos años, y quizá ahora es momento de generalizar más estos esfuerzos, ¿no? En el sentido de decir, necesitamos ser más conscientes del lado de hacia los productores, del esfuerzo que se hace, particularmente lo que tenemos más a la mano, o más bien, lo que es más necesario son los alimentos, particularmente con ellos, ¿verdad? Convendría hacer un puente mayor, estrechar los vínculos para poder garantizar en ese sentido la ingesta alimentaria, pero también, por supuesto, con otros muchos bienes y servicios que necesitamos en la sociedad. En las zonas urbanas somos usuarios de una cantidad muy importante de bienes y de servicios que
digamos, de manera estrecha, solidaria, conjunta, pues podemos resolver, podemos echar a andar, podemos instrumentar estos mecanismos para poder salir adelante todos juntos. Nosotros como profesores dependemos por supuesto, de los alumnos, de los estudiantes, de los padres, por supuesto, para poder seguir laborando, ¿verdad? Y ellos dependen de nosotros también en su proceso formativo. Y si así lo vemos desde nuestras diferentes perspectivas, porque nosotros también somos consumidores, nosotros también elegimos entonces dónde vamos a comprar, qué cosas comprar. Entonces, en ese sentido, también las empresas tienen que hacer un esfuerzo en esa dirección, ¿verdad? Por estar muy atentas a nuestras necesidades de bienes y de servicios para generar esta sincronía y esta solidaridad en doble dirección. Claro, aquí se pondrá a prueba la capacidad de liderazgo de los organismos empresariales, la capacidad de organización de las asociaciones civiles, la capacidad de solidaridad, ¿no?, de la sociedad, para que aquellos que sean los más afectados pues encuentren alguna alternativa, algún mecanismo de compensación. Esa es una parte relevante. El sector empresarial pues parecía dormido, parecía pues a destiempo, inexistente, reacciona por supuesto, pero no parece ser que tenga ese grado de autonomía, de autogestión, para que pueda paliar los efectos negativos en sus agremiados. Muchas empresas no están afiliadas, por supuesto, van por su cuenta, y eso también dificulta la organización. Pero bueno, vamos a dar la palabra a los compañeros. Julio, ¿quieres comentar algo? Yo creo que lo que señala Pablo, no sé si estás de acuerdo, Pablo, hay empresas que no dimensionan el problema de su entorno. En ese sentido no están preparadas, no hay lo que señalaba el maestro Rubén, el contador Rubén. Se debe tener un plan de contingencia con fondos necesarios para poder en condiciones que genere el entorno poder enfrentar la situación. Perdón, ese ¿no? es el deber ser, pero aquellos que van compasivos, que van al día, que sus negocios están tambaleándose, pues le pides milagros, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, ahí, Pablo, que tú conoces mucho el tema sobre la micro y pequeña y mediana empresa, creo que son las más que van a sufrir claro, el es la efecto. mayoría, ¿no? Sí, es la mayoría de empresas en nuestro país, por supuesto. Y pequeñas al grado de tener 1, 2, 3 empleados, por ejemplo, y vivir de una manera muy limitada, por supuesto, ¿no? Con unos pequeños esfuerzos, incluso por a veces tener un poco de inventario, ¿verdad? Pero si pensamos en seguro social, por ejemplo, pues eso a veces sería como que para muchos de ellos la primera meta, ¿no? El primer objetivo, tratar de formalizarse, pero muchos de ellos viven en las circunstancias muy informales, ¿no? De trabajo muy precario, incluso con sueldos pues bajos, sin registro, obviamente, sin registro de seguro social, y además en condiciones también ajenas, excluidas del sector financiero, para poder hacerse de recursos de financiamiento para, por ejemplo, enfrentar situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, sí es muy complicada la situación, ¿no? Sin duda el freno de la economía impacta drásticamente a ellos, impacta severamente a esta gran cantidad de empresas, y pues es un problema, ¿no? Ahí es donde, por eso decimos que ahí es donde tiene que estar el sector público, ¿no? Precisamente para diseñar, el sector público nos representa, ¿no? El sector público está justamente elegido y es representativo de esa sociedad, y tiene que hacer frente, es necesario, por supuesto, hacer frente a estas circunstancias para que la economía no sufra un salto al precipicio, sino que por el contrario, ¿no? Se logre amortiguar esa caída, y entonces que no se resienta tanto en las economías pequeñas, ¿no? En las economías domésticas y demás. Hoy nada más un último comentario antes de ceder la palabra. Hoy veía una noticia, por ejemplo, ¿no? De empresas que ya empiezan
empiezan a reestructurarse en cuestiones de empleo, ¿no? Y son empresas grandes como Altea, la controladora Altea, ¿verdad? Que tiene un montón de compañías que todos conocemos, ¿no? Entre ellas Starbucks, Burger King, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo enfrenta, por ejemplo, esta situación de crisis? Pues deja sin trabajo, por decir, vamos a pensarlo, con un goce de sueldo de un mes, sin goce de sueldo de un mes para sus empleados. Va a su casa, pero pues no tenemos ingresos. Y eso, bueno, sin duda para la empresa es una manera de enfrentar el riesgo, pero para la economía eso va a tener un golpe muy fuerte, ¿no? Severo, porque pues no tienen ingresos y entonces ¿cómo consumimos? La lógica económica, ¿no? Donde el ingreso de uno, de las personas, representa el gasto también que uno hace. Entonces se pierde ese ciclo positivo, ese ciclo virtuoso y se vuelve un ciclo negativo, un ciclo vicioso que daña más a la economía, por supuesto. Muy bien. Pablo, pues, maestra. Los que tenemos experiencia en la materia de presupuestos, yo opino que no nada más es crear un plan de contingencia. Este va reforzado con un fondo de contingencia, que el fondo de contingencia cada año se va incrementando. Claro, no podemos hablar de las empresas, las pymes. Ellos, como acaban de decir, van al día. Sin embargo, aquí en Acapulco, para mí, ahorita la palabra clave es prevenir. Conozco un hotel, y voy a decir el nombre, el Hotel Elcano, está previniendo situaciones. Cualquier persona que llegue al hotel le toman la temperatura, sea quien sea. ¿Por qué lo está haciendo el hotel? ¿Por qué lo estamos haciendo nosotros en los condominios? Porque no queremos caer en una situación de que si hay un contagio, desalojan todo el hotel. El hotel. Todo el espacio. Y viene la pérdida. Financieramente. Porque sale la noticia a nivel nacional. Entonces es una pérdida tremenda. Entonces la palabra clave ahorita es prevenir. Y desafortunadamente lo acaba de decir aquí el doctor Julio. Parece que aquí en Acapulco todavía no nos cae el 20. No. En muchos ámbitos, pero por ahí algunos mini empresarios, microempresarios decían, bueno, si voy a trabajar es para sobrevivir y si me quedo en casa es para sobrevivir. Entonces, menudo dilema tenemos. O sea, quien trabaja al día a día, pues tiene que salir a buscar para comer, ¿no? Para sobrevivir. Y obvio, te dicen que te quedes para que sobrevivas. Entonces, ahí está pues, la gente. La disyuntiva, pues, o buscas el pan de cada día o te quedas porque estás en riesgo. Y a estas personas, pues, obviamente, para todos, la prevención que tú señalas, en cualquier circunstancia, nos quedemos en casa o no nos quedemos, hay que tomar las medidas correspondientes. Moisés, ya para pues despedirnos, ya se nos acabó el programa, Pablo. Sí, muy rápido. Sí, muy rápido, demasiado rápido. Creo que este año está demasiado rápido. Ya queremos que pase esto, ¿ya? Sí, así es. Muy convulso. Sí. Sí, realmente, pues nosotros hacemos un llamado a la población y a todos los profesionistas, ¿no? Que veamos esto de manera muy responsable, que realmente no se trata de hacer o de criticar por criticar, sino cada quien tiene que asumir su responsabilidad y jugar el rol que nos corresponda, ¿no? Obviamente, mantener la distancia, como dice la maestra Adela, los protocolos de no, bueno, si el saludo ya no es necesario, tiene que hacerlo de manera diferente, y también el aseo, lo que dicen los médicos, ¿no? Pero sí tenemos que apoyar a los microempresarios, tenemos que apoyar la economía, porque pues nos podemos salvar de esa pandemia, pero pues nos vamos a morir de otra cosa. Entonces se trata de no morirse de nada. No ser parte de las estadísticas. Okay, Rubén. Adelante, Rubén. Bueno, pues también opino lo mismo que dice el maestro Carmona. Ahorita lo mejor es la prevención, ¿no? Como dice también la maestra Delas, lo mejor se oye drástico pasar la temperatura, pero pues ya ahorita estamos ya en el ojo del huracán y pues hay que tomar todas las medidas. Muy bien, y para el aprendizaje de los empresarios, Acapulco, Pablo, pues ha pasado por
varias etapas críticas desde los 80, desde que se fue el turismo internacional, pues hemos venido pues cayendo en un marasmo, en un abismo de deterioro en muchos sentidos. Pasó Paulina, pasó Ingrid Manuel, pasó el temblor, los temblores, esta otra contingencia H1N1, hoy tenemos la influenza, etcétera. Pero hemos salido. La chikungunya, el dengue, o sea, parece ser que vamos a tener que hacerle una limpia al municipio para salir a esto, pero pues es el aprendizaje para las empresas es tener su plan de contingencia, ¿no? Su plan y su presupuesto de contingencia. Prevenir. Naturalmente no todos lo pueden hacer. Prevenir para que no vengan situaciones más difíciles que no se puedan resolver económicamente. Aún cuando siempre la vida nos sorprende, maestra. Julio, para despedirnos. Pues yo creo que aquí algo importante que tenemos como actuar como consumidores responsables, en el sentido de que la micro, pequeña y mediana empresa requiere de nuestro apoyo. Que sigamos tomando café. Por supuesto, porque lo que decían en esta mesa, lo que se planteó es efectivamente una micro, pequeña y mediana empresa no puede tener un fondo de contingencia. Entonces, eso lo tienen las grandes empresas. Entonces, en este problema que se presenta, creo que tenemos que actuar como consumidores responsables. Muy bien, pues gracias, Julio. Pablo, unas palabras para despedirnos. Sí, bien como lo señalan, necesitamos ser muy responsables en estos momentos, ¿verdad? Como personas, como empleados, como empleadores, y también desde el sector público creo que necesitamos ser muy responsables, comenzando con el presidente, ¿verdad? Esto no se ataca con estampitas, se ataca con programas, con estrategias, y bueno, creo que vale la pena tomárnoslos todos muy en serio y ser responsables y al mismo tiempo ser solidarios, como ya señalaba, ¿no? Desde el lado de los consumidores y desde el lado de los productores también, desde los empresarios, pues no aprovechándose de esta situación de incertidumbre. Claro. Muchas gracias por la invitación. A ti, Pablo, por estar con nosotros, y a nuestro auditorio, nuestro público. Irving Vieira le manda saludos a la maestra Adela, Margarita Jiménez, que ha estado siempre atenta. Con cada programa hemos aprendido de todo. Gracias, panelistas. Saludos también de parte del maestro Timoteo Antúnez. Ana García González, nuestra estudiante de la maestría en Ciencias Políticas. Saludos, Ana. Marta Silva, saludos a todos. Ana García nuevamente. Carolina de la O, saludos a todos. Iván Araiza, le manda saludos al maestro Carmona. José Martínez, igual al maestro Carmona. Evelyn Zabaletas, colega de la Facultad de Contaduría. Timoteo, pues ahí está. Pues compañeros y compañeras, vamos por cuestiones de la contingencia, como anunciamos al inicio, hoy cerramos la primera temporada de Relades TV. La podrán ustedes seguir ahí por YouTube, por la propia página de Facebook, que quedan grabados ahí todos los programas, y ha sido una enorme experiencia porque pues no somos profesionistas de la comunicación. Solamente queríamos hacer un programa para dar a conocer lo que hacemos como investigadores en la universidad, para que la sociedad acapulqueña, guerrerense y nacional sepa qué hacen los universitarios guerrerense. Y pues este grupo de soñadores entusiastas de Relades TV, pues nos animamos a hacer esto de manera autogestiva, con el apoyo, el financiamiento de cada uno de nosotros. Quiero decirles, todos aportamos un poquito de lo que ganamos para poder mantener este programa a flote, pero pues la cuestión de la pandemia nos obliga a hacer una pausa, que esperemos podamos regresar con más bríos, con más ánimos, y poder regresar todos, por supuesto, que eso es lo más importante. Sí, claro. Que podamos estar el equipo completo en cuanto las condiciones sanitarias nos lo permitan y las autoridades también
no lo permitan. A todas y todos, pues cuídense mucho, estén atentos a todas las medidas de prevención. Ya hay la experiencia, para bien o para mal, de quienes están pasando por la etapa crítica en otras latitudes. Ya sabemos a quienes más afecta este fenómeno biológico o viral. Ya pues tenemos que hacer con mucha seriedad tomar este fenómeno, y por nosotros pues solamente agradecerles a todas y todos quienes de alguna manera, como Pablo, nos apoyaron con sus comentarios, con sus participaciones. Teníamos ya una lista de invitados que estaban pendientes para los miércoles, pues vamos a posponerlos, no pasa nada. Lo primero es cuidarse, y pues que esperemos seguir contando con su audiencia en cuanto podamos regresar a Relades TV. Gracias a Daniel, que es el que nos ayuda con la producción, en este caso a Hugo, compañero del posgrado, que nos hizo el favor de facilitarnos el Zoom para la transmisión con Pablo, a Tino Salgado, que es el que nos hace los banners publicitarios, y pues a todas y todos que detrás de cámaras, como se dice, están siempre atentos para que esto sea posible. Muy contentos porque pues hemos hecho un camino, hemos abierto un camino. Es un programa que es muy seguido aquí en Acapulco, de manera muy general respecto a otros programas, pero pues vamos a seguir adelante, que la vida sigue. Por acá vamos a estar atentos a las cuestiones sanitarias y a lo que nos digan las autoridades. Por hoy pues muchas gracias y muy buenas noches. Que todos por favor se cuiden en sus hogares. Nos vemos en la segunda temporada de Relades TV. Gracias.